y estamos dando una calurosa bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en esta hermosa tarde. Siéntanse bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Los niños van a salir a tener su culto infantil. Por favor, salgan en orden, en el nombre del Señor. Sigan a la hermana Zúñiga sin correr, despacio. Y después del culto, por favor, no los queremos ver brincando ahí en la yarda. Queremos que estén ahí tomados de la mano de papá y mamá. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Mire, hermano, amigo, si usted al comenzarse a predicar la palabra de Dios siente de repente deseos de irse, con mayor ganas quédese. Aleluya. Yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando se va a predicar la palabra de Dios hay algo como que nos dice, vete, no te quedes. Pero ese es el enemigo de nuestras almas que no quiere que usted oiga la voz de Dios. Quédese y oiga la palabra del Señor. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué no levanta usted su mano y le dice al Señor: Señor, esta palabra de profecía estaba cerrada hasta los días del fin, pero ahora, Señor, tú la has abierto para que tu palabra lo conozca, para que tu pueblo conozca tu palabra. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que en esta tarde tu palabra corra y sea glorificada. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dios mío, quita el velo, abre nuestros ojos, sopla sobre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y gozarnos en ella. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse gritando gloria a Dios. Esto que acabamos de leer es la tercera visión que Daniel profeta tuvo. Y la tuvo en unas circunstancias especiales. Él estaba orando a Dios para que le revelase cuándo sería el tiempo en el cual el pueblo saldría del cautiverio. Y en medio de esa súplica, en medio de esa oración, y mirando en su mano la profecía escrita,
Dios le da esta revelación, esta visión que comúnmente conocemos como las 70 semanas del libro de Daniel. Quisiera de una forma sencilla presentarles a ustedes el significado de estas 70 semanas. Si tenemos el Espíritu Santo, no nos será nada complicado entender la visión que Daniel profeta tuvo. En primer lugar, es necesario que notemos que esas 70 semanas no era un periodo nuevo para el pueblo de Israel. Es más, la historia de Israel, de principio a fin, se puede dividir en 3 etapas, cada una de ellas de 70 semanas. Y estas 70 semanas que estaban determinadas son las últimas 70 de la historia del pueblo de Israel. Y se refieren precisamente, como está escrito en el versículo 24, a tu pueblo y a tu santa ciudad. ¿Cuál es ese pueblo? Ese pueblo es Israel. Y esa santa ciudad es Jerusalén. Así es que esta profecía es determinante para Israel como nación y para Jerusalén como ciudad. En estos versículos se nos menciona 2 príncipes. A un príncipe se le llama el Mesías príncipe, y al otro príncipe se le llama el príncipe que ha de venir. Son diferentes totalmente, como vamos a ver el uno del otro. Uno es Mesías príncipe y el otro es el príncipe que ha de venir. Esta profecía cubre 70 semanas de años. Para nuestra mente occidental, cuando se habla de semanas, inmediatamente pensamos en 7 días. No así para el oriental. Para el oriental, cada vez que se le hablaba de semana, lo mismo le era una semana de días que una semana de meses o de años. Y aquí muy en particular, estas 70 semanas no son semanas de días, sino semanas de años. Estas 70 semanas se dividen en 3 partes. La primera parte es un periodo de 7 semanas de años. La segunda parte es un periodo de 62 semanas de años. Y finalmente en el tercer periodo hay una semana de años. Las 70, reitero, se dividen en 3 partes. Sería interesante, hermanos, saber lo siguiente, que esas 70 semanas de años cubren un periodo de 490 años. 490 años. Esa visión que Daniel tuvo cubre un periodo, reitero, de 490 años. Y quiero que sea notorio lo siguiente, que de esas 70 semanas de años, las primeras 69 ya se cumplieron al pie de la letra. Ni una coma, ni un punto le faltó. Tal y cual como Daniel lo vio, así se cumplió, al pie de la letra. Y el cumplimiento, hermanos,
de esas primeras 69 semanas nos lleva a pensar que ese libro que tenemos en la mano no puede ser otra cosa más que la palabra inspirada del Dios del cielo. Bendito sea Dios, que su inspiración es divina y que Dios en su conocimiento, porque hermanos, la Escritura nos enseña que nuestro Dios es el que conoce el fin desde el principio. Todavía no han sucedido las cosas cuando Él ya las sabe. Por eso Dios, en una forma cronológica, puede determinar en cuestión de días, de meses y de años, acontecimientos, y se tienen que cumplir, porque Dios es soberano y su palabra permanece firme en los cielos. Gloria al Señor. ¿Por qué estudiar las 70 semanas del libro de Daniel si tienen que ver con Israel como nación y con Jerusalén como ciudad? Sencillo, porque este análisis cronológico, sea un estudio de años, es la llave para que usted pueda entender la profecía del Nuevo Testamento. De manera que en esta tarde, hermanos, a cada uno de ustedes le estoy dando una llave. Y las llaves se usan para abrir lo que está cerrado. Y esta llave nos va a abrir la profecía del Nuevo Testamento. Porque cuando Jesús profetiza, Él hace referencia a lo que Daniel dijo. Y es más, el libro de Apocalipsis, de Revelación, no es más que una ampliación detallada de la última parte de estas 70 semanas del libro de Daniel. De manera que si usted quiere entender profecía del Nuevo Testamento, pues es necesario que comprenda el significado de estas 70 semanas. Ahora, dije que son semanas de años, 490 años, pero no son los años que nosotros conocemos, porque los años nuestros son de 365 días. Los años bíblicos, o en el estudio de la profecía, son de 360 días. Quiero que tomen en cuenta eso porque es importante. No son de 365 días, sino de 360. Así es que cada uno de esos años, de los 490, cada uno de esos años tiene 360 días. Ahora, sería interesante que al examinar la visión ya más de cerca, nos diéramos cuenta dónde comenzaron esas semanas, cuándo se dio principio a ese orden cronológico de fechas, para que de ahí nosotros partamos y podamos darnos cuenta el cumplimiento de Dios en su palabra. Si ya las primeras 69 semanas se cumplieron, quiere decir que bíblicamente lo podemos probar, y lo que es más maravilloso, no solo bíblicamente, también históricamente se puede probar que Dios no falla y que Él es verdadero. ¡Gloria a Dios! Que Dios no es como el adivino de la bolita mágica, ni el que lee la mano. Recuerdo que en cierta ocasión iba con mi padre por la calle de la ciudad, y vino una mujer gitana y le dice: a ver, extiéndeme la mano y te la leo. Mi padre le dijo: ¿por qué mejor no me la extiendes a mí? Yo te la leo a ti. Y la mujer dijo: ¿tú también eres? Dijo: sí. Y le extendió la mano y mi padre le tomó la mano y comenzó a decir: mire, aquí dice que si no te arrepientes te vas para el infierno. ¡Ay, tú no eres uno de los nuestros! ¡Aleluya!
Bendito sea Dios, pero hay un Dios que no se equivoca porque es eterno y habita en la eternidad. Gloria a Dios. Dice lo siguiente: sabe pues y entiende, abre los ojos, que estas 70 semanas comienzan desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Sería interesante descubrir cuándo se dio esa orden para edificar y para restaurar a Jerusalén. Y si nos vamos al libro de Nehemías, encontramos allí que Nehemías, un hombre que era copero del rey y de su más grande confianza, dice en el capítulo 1, palabra de Nehemías, hijo de Alcalías: aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Recuerde que la profecía es para Israel y para Jerusalén. Pregunta por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Orando Nehemías por Jerusalén, y dice la profecía: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y aquí está hablando de unos muros caídos y de unas puertas quemadas. Ahora Nehemías toma la carga por Jerusalén y está triste, pero orándole al Dios de los cielos. Alabanzas sean dadas a Dios. Y allí en el capítulo 2 dice lo siguiente: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aleluya. Y todo esto, hermanos, que estaba haciendo Nehemías frente al rey Artajerjes, ya Daniel lo había visto en visión. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué dijo Daniel? Cuando se dé la orden
para reedificar la ciudad. Y aquí lo encontramos, Nehemías recibiendo carta del rey Artajerjes, que le daba orden no solo para reedificar a Jerusalén y su palacio, sino también para que le dieran madera para poder hacerlo. Alabanzas al Señor. Pero ese gesto de bondad del rey Artajerjes no fue porque a él le dio la gana, sino porque el rey de reyes y señor de señores le dio la orden, y Artajerjes tuvo que cumplirlo. Bendito sea Dios. Pero note que cuando esta orden se da fecha también, porque este es un asunto de fechas. Dice que esto ocurrió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Cuando usted estudia la historia, se dará cuenta que el año de Nisan comenzaba el día 14, porque los meses de los judíos, diferente a los nuestros, no es de 1 a 30, sino que comienzan a mitad de un mes hasta la mitad del otro. Y este mes de Nisan comienza a la mitad del mes de marzo hasta final del mes de abril. Así es que como no se da una fecha inicial, se sobreentiende en la mente del oriental que esa orden fue dada el primer día del mes de Nisan, en nuestra fecha, el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Ahí se dio esa orden y comienzan las 70 semanas que Dios le había mostrado en visión a Daniel. ¡Gloria a Dios! Ahora, volviendo al libro de Daniel, descubrimos algo interesante, y es que el final de la primera etapa de esas semanas, es decir, las primeras 69 semanas de esa profecía, tenían una señal para entender y conocer el final de la misma. Dice aquí que esas semanas comenzarían con la restauración y la edificación de Jerusalén y terminarían hasta el Mesías príncipe. Las primeras 69 semanas terminarían cuando el Mesías fuese reconocido como príncipe. ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo se cumplió eso? Pues vámonos ahí a Lucas capítulo 19, versículo 28. Lucas 19, versículo 28 dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Me llama la atención que cuando Jesús pide ese pollino, pide un pollino que nadie había montado, porque a Dios no le gusta usar o subirse a algo usado. Al Señor le gusta lo nuevo, le gusta estrenar. Por eso es que Él no quiere entrar al corazón viejo, Él quiere un corazón nuevo. Gloria a Dios, para poder entrar a Él. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Tal y cual como Jesús les había profetizado, así le sucedió. Yo creo que cuando llegaron los dueños y preguntaron: ¿por qué desatáis el pollino?, un corrientazo entró en los discípulos. Así nos había dicho el Señor. Pero para esta pregunta ya tenemos la respuesta: porque el Señor lo necesita. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aquí está el Mesías príncipe siendo reconocido. Yo quiero que usted note esto. Jesús le había dicho a sus discípulos: nunca digan que yo soy el Mesías, ni mucho menos digan que yo soy el Rey. Se los había prohibido, pero ahora cuando entra sentado sobre el pollino a la ciudad de Jerusalén, él no resiste que lo llamen Mesías o que lo llamen Rey. No. Dio ese permiso porque ya Zacarías había profetizado: he aquí tu Rey viene manso a ti. Hayan paréntesis. Ahora, hermanos, ¿para qué Dios abrió ese paréntesis? ¿Por qué las 70 semanas de Daniel no corrieron sucesivamente? ¿Por qué se para en las 69 y hay un lapso de tiempo como de 2000 años hasta el día de hoy, antes de que comience la última semana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Israel, cuando él vino, no conoció el día de su visitación. El día que Daniel había profetizado que él entraría a Jerusalén, el pueblo de Israel no conocieron ese día, sino que lo rechazaron. Pero por el rechazo y la ceguera de ellos, Dios se tornó a nosotros los gentiles. ¡Aleluya! Y durante este paréntesis, Dios está llamando de entre los gentiles pueblo para la gloria de su nombre. Por eso en esta tarde, aquí en este edificio, aunque no somos judíos, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, Dios a ellos, reyes y sacerdotes, para la gloria de Dios su Padre. Un aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Hermanos, si Dios no hubiera abierto ese paréntesis, si Israel no hubiera conocido, hubiese más bien conocido el día de su visitación, jamás el Señor hubiese salido de ellos. Pero la Biblia dice que el Señor entró al templo en Jerusalén y como vio que ahí no había lugar para él, salió del templo para ya nunca más volver a él. Aleluya, por eso ese templo fue destruido, porque si el Señor hubiese estado en él, jamás lo hubieran destruido. Pero el Señor entró y dijo: aquí no hay lugar para mí, me voy a buscar un lugar donde se haya templo para mí, voy a buscar un sitio donde haya casa para mí, y nosotros somos ese templo, nosotros somos esa casa. Un aplauso al Señor, hermanos. Alabanzas al Señor. Aleluya. Pero no me preocupa a veces, hermano, que así como Cristo entró al templo en Jerusalén, no halló lugar para él y se salió para nunca más volver. Así haga el Señor con algunos de nosotros. Cuando Él venga a visitarnos, no conozcamos el día de su visitación. Y cuando Dios quiera tener misericordia con nosotros, estemos tan cerrados y tan llenos de las bagatelas de este mundo que no nos demos cuenta quién es el que anda en medio nuestro. Eso sí sería terrible y angustioso, que el Señor dijera: yo me salgo de aquí y me voy a buscar otro lugar donde me alaben y me adoren en espíritu y en verdad. Pero qué bueno sería decirle al Señor: Señor, quédate que ya se hace tarde, te entrego mi corazón, Señor, no te vayas, no te salgas, quédate aquí en mi vida, porque yo sé quién eres tú y no me puedo dar el lujo de perderte. Alabanzas al Señor. No solamente en ese paréntesis se habla de la muerte de Cristo, no solamente se habla de la destrucción de Jerusalén y de su templo,
sino que se habla de una serie de guerras continuas. Usted lo lee de cerca, hermano, en el versículo 26, habla de una serie de guerras continuas, y ya Jesús también lo había profetizado, que en los últimos días habrían guerras y rumores de guerras, y eso no es lo que estamos viviendo, hermanos, en nuestros tiempos. Guerras por doquier, aplacan una guerra aquí y se comienza otra guerra allá. Países que se ufanaban y decían: nosotros no tenemos conflictos internos, de repente les resulta una guerrilla que ni saben de dónde salió. Es que ya el Señor lo había profetizado, que cuando hablen de paz, entonces vendrá sobre ellos conflictos y esas devastaciones. Hay un pueblo que está siendo salvo. Hay gente que está recibiendo el Espíritu Santo, porque escuche, hermanos, en esta noche, una de las, no solamente es señal de los últimos días las guerras y rumores de guerra, no solo es señal de los últimos días los terremotos y las pestilencias, también es señal de los últimos días que en los posteros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, y todas estas muchachas y estos muchachos profetizarían alabanzas al Señor. Los ancianos soñarían sueños, y los jóvenes verían visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La pregunta que cabe en nuestra mente ahora es: bueno, hermano, si falta una semana, ¿cuándo comienza esa semana? ¿Cuándo comienzan esos últimos 7 años? Les dije, y lo digo otra vez por el Espíritu de Dios, esa última semana de la visión de Daniel está por comenzar. Está por comenzar. Hermanos, no se necesita ser un experto en profecía para darnos cuenta que hay algo que está por suceder. ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo va a comenzar esa última semana? Bueno, la Biblia nos lo enseña claramente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, vuelve otra vez a hablarse de tiempo, se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está el principio de esa última semana de la profecía, de la visión de Daniel. La iglesia, aleluya, gloria a Dios. Dos cosas van a suceder simultáneas la una con la otra. Primero, antes de que aparezca la iniquidad en su manifestación completa, algo que lo detiene, algo que lo frena, tiene que ser quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué será lo que está frenando a ese inicuo? ¿Qué será lo que está frenando al misterio de la iniquidad para que se manifieste en todo su esplendor? Yo se lo voy a decir en esta tarde: es el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia. Y ese mismo Espíritu que opera en la iglesia y que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos va a levantar un día no muy lejano de estos. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando la iglesia sea quitada, al instante, en el momento, va a aparecer el cuerno pequeño. Aleluya.
Ese cuerno pequeño no ha salido porque, hermano, esta iglesia todavía tiene influencia en este mundo. Alguien diga gloria a Dios. Si usted creía que la iglesia es cualquier grupito que cada 8 días se reúne por allá a gritar sin saber para qué gritamos, está equivocado. Esto es la fuerza que detiene al anticristo y al diablo para manifestarse en estos postreros días. Pero ya ustedes que están jugando con el evangelio, les digo esto, ya la iglesia va a ser quitada. Esta iglesia que tanto te molesta venir a ella, a alabar a Dios, y que tanto te fastidia venir a los cultos, ya nos vamos, no te preocupes, ya nos vamos de aquí, para ya no molestarte más. Aleluya, para que aquel día te des cuenta que valía la pena servir a Dios y alabarle con todo el corazón, que valía la pena estar lleno del poder del Espíritu Santo. Levante las manos y alabe a Dios unos momentos. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces el príncipe que ha de venir aparecerá. El cuerno pequeño, el que tiene ojos de hombres y una boca que habla grandes cosas. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, quiero decirles algo, hermanos. Como esa última semana, esos últimos 7 años, tienen que ver con Israel y con Jerusalén. No se le olvide eso. Una vez que la iglesia sea quitada, entonces vendrá el anticristo y hará pacto con Israel. Firmará un pacto con Israel, y dice la palabra de Dios que confirmará el pacto con muchos, pero no con todos. Note eso también, que el pacto que el anticristo hará con Israel lo hará con muchos, pero no con todos. Quiere decir que habrá dentro de Israel gente que no va a tragar entero, que va a decir, este se nos hace sospechoso, este como que no nos suena, que es muy verídico. Pero hará pacto firme con ellos. Y les va a prometer paz. Le va a decir, olvídense de sus enemigos. Y es más, voy a hacer un gesto tan noble con ustedes, que les voy a permitir reedificar el templo que ustedes tanto sueñan. Déjame decirte, hermano, que antes se pensaba que si Israel reconstruía su templo, causaría una guerra instantánea con los árabes, porque allí donde supuestamente estaba el templo que Salomón edificó, hay una mezquita de los árabes que es segunda, está en segundo lugar de preferencia para ellos, es decir, es el segundo lugar sagrado para los árabes. Pero últimamente unos arqueólogos judíos, haciendo un estudio, descubrieron que el lugar no es ahí donde está la mezquita árabe, sino a un lado. Porque descubrieron señales que les identifican claramente que el templo no estaba sentado allá, sino que el lote está vacío. Y lo tienen, ese templo lo tienen prefabricado, y de un día para otro lo pueden poner. Es más, el sacerdocio levítico ya se volvió a restaurar en Israel, y algunos de los objetos que se habían perdido, que ellos usaban en el culto o en sus ceremonias, han sido redescubiertos. Y estaban buscando para sacrificar un tipo de ganado especial, una vaca de color rojo. Y esa vaca no la encontraban por ningún lugar, y Dios, para dar cumplimiento a su palabra, les dio el lugar y las tienen en Suiza guardadas,
para que en el momento en que reedifiquen el templo, las traigan para hacer sacrificios. Porque la Biblia dice que el anticristo en un momento dado, a la mitad de la semana, 3 años y medio después de hacer paz con Israel, hará cesar el sacrificio, dice la Biblia, y las ofrendas. Para poder que haya sacrificio y ofrenda, el templo tiene que estar levantado y tienen que haber encontrado todo lo que necesitan para poder sacrificar. Una de las cosas que habían dicho, bueno, ¿cómo van a poder sacrificar y hacer ofrendas a Jehová sin tener el arca del pacto? Se necesita el arca del pacto. Pues hace poco, unos hombres rabinos dieron testimonio que ya encontraron el lugar exacto donde está el arca del pacto. Todo lo que tienen que hacer es excavar y sacarla, edificar su templo y ponerlo allí y comenzar a sacrificar. Y el anticristo permitirá que todo esto suceda. Pero dice la Biblia que a la mitad de la semana, 3 años y medio después de haberles dado paz, quebrantará el pacto, no solo con Israel, sino con Roma también. Porque la que cabalga sobre él, les dije anteriormente, el anticristo se va a sacudir y la va a desmenuzar. Y también quebrantará el pacto con Israel y comenzará la desolación abominable. Porque entrará el anticristo ahí al templo en Jerusalén y se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios y le dirá a los judíos, ahora sí adórenme. Por eso va a hacer cesar los sacrificios y las ofrendas y dejen de estar adorando, porque dice la Biblia que del Dios de sus padres, dice el mismo Daniel, hablando del anticristo, no tendrá memoria. Dirá, fuera con Dios, yo ahora soy Dios y me tienen que adorar. Hermanos, algo sucedió en nuestra casa esta semana que nos conmovió desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. La niña mía, ella no sabe nada de profecía ni nada de lo que estamos hablando aquí. Ella va a los servicios allá infantiles. Pero vino de la escuela hace 2 días y le dijo a la mamá, mamá, algo raro me sucedió. Dice, cuando entramos del descanso al salón de clase, la maestra dijo, inclínense todos y comiencen a meditar. Y cuando estaba meditando con mis ojos cerrados, vi mucha gente que morían y otros se arrodillaban frente a un hombre y él decía, me tienen que adorar. Mamá, yo me asusté, decía la niña al ver todo eso, ¿qué significa? Mi esposa me llamó inmediatamente, ven, oye la niña, nunca le hemos hablado de eso. Aleluya. Pero ahí en visión la niña vio. Dice, no le vi la cara, pero vi que ordenaba a la gente que lo adorara. Yo sé de quién se trata eso. Le dije, hija, es el anticristo. Hay un personaje que está por levantarse, que pedirá y exigirá que la gente lo adore. Y aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, tendrán que doblarse frente a él y adorarlo. Pero damos gracias a Dios porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nosotros sabemos el único que merece ser adorado y glorificado. Aleluya. Del Dios de sus padres no hará caso. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermanos, esto está tan claro que no lo podemos ocultar. Dice que cuando rompa el pacto hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y está hablando de Israel, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de una persecución que el anticristo hará contra el pueblo de Israel en la última parte de esa semana que Daniel vio en visión. Los va a perseguir y Dios va a dar permiso que los persiga, pero en medio de esa persecución desoladora, la mano de Dios estará con su pueblo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Jeremías profetizó acerca de eso y quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Jeremías dijo lo siguiente: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jesús también lo profetizó, hablando de ese tiempo de angustia y de persecución que el anticristo hará contra el pueblo de Israel. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice Jesús. Pues posiblemente antes no podíamos entender, pero ahora sí podemos entender, porque ya sabemos lo que Daniel dijo. Amén, hermanos. Lo que dijo Daniel: ¿cuál abominación desoladora? Que el anticristo abominablemente entre al templo de Dios y se quiera hacer pasar por Dios. Pero ¿sabe por qué se tornará en contra de los judíos, hermanos, y los va a perseguir? Porque el Señor dice, cuando vean eso, le dice a los judíos: huyan a los montes, no se queden en Judea, salgan corriendo lo más pronto posible. Quiere decir con eso, hermanos, que muchos judíos van a decir: mentiroso, tú no eres nuestro Mesías, tú no eres nuestro Cristo, a ti no te vamos a adorar. Y entonces el anticristo se va a enfurecer contra ellos y los va a perseguir y lanzará como un río candente contra ellos, pero la mano de Dios estará para protegerlos y los guardará en el desierto por 3 años y medio, y el anticristo no podrá hacerles daño. Y en medio de su persecución, en medio de su desolación, dirán: y entonces, ¿dónde está el verdadero Mesías? ¿Dónde está el verdadero Cristo? Y dice la Biblia: entonces mirarán a mí, a quien traspasaron. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando venga el desolador, o sea el anticristo, vendrá consumación, pero de repente. Esa semana se termina con una pequeña frase que a mí me llena de emoción en esta hora. Para ese desolador, para ese consumador, dice: y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Así termina la última semana del libro de Daniel. Lo que está determinado se derramará sobre el desolador. ¿Qué es lo que se va a derramar sobre el anticristo, hermanos? ¿Ah? ¿Qué es lo que le va a suceder a ese hombre de pecado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a derramar sobre él? Cuando él esté en su apogeo y sentado en su trono, pensando que lo tiene todo dominado, entonces lo que está determinado en visión se derramará sobre él. Y lo que se derramará sobre él será esto: el mismo Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Un aplauso al Señor, más fuerte todavía. Oh, gloria a Dios. Entonces el desolador será destruido y aparecerá Cristo y terminará la prevaricación. Dice la Biblia en la profecía de Daniel que le pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá justicia perdurable, sellará la visión y la profecía. Ya no va a haber necesidad de visiones ni profecías. ¿Saben por qué, hermano? No habrá necesidad de visiones y profecías en ese día, porque Él mismo va a estar aquí presente y lo veremos a Él tal y cual como Él es. ¡Aleluya! Y durante el milenio será ungido el Santo de los Santos. ¡Aleluya! A ese Santo de los Santos estamos adorando en esta hora. Alabanzas a su nombre. ¡Gloria a Dios! Así culminan con el regreso de Cristo, matando por completo al anticristo, porque el Jesús ya había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría, pero por causa de los escogidos. ¿Cuáles escogidos? Los judíos.
esos días van a ser acortados. ¿Sabe qué me gusta a mí, hermanos, de todo esto? Que a nosotros, a usted y a mí, nos va a tocar ver con nuestros propios ojos cómo el Señor, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su gloria, va a destruir al anticristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso suceda, nosotros vendremos con él en gloria. ¡Aleluya! Alguien grite gloria a Dios. Vendremos con él en gloria. Hermanos, tenemos una llave preciosa entonces para usar ahora. Y durante estas próximas semanas, si Dios lo permite, porque lo único que puede interrumpir que termine esto es que se cumpla lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. Pero vamos a usar esa llave y vamos a abrir un tremendo panorama profético para que nosotros nos deleitemos con lo que Dios ha preparado para su iglesia. En esta tarde quiero terminar diciendo lo siguiente. Es doloroso, es triste que un pueblo que tiene promesa de parte de Dios de escapar de la ira venidera y que no tiene promesa para ser librado durante esas últimas semanas de la visión de Daniel, porque los que serán librados son judíos y usted no es judío. Para que nosotros seamos librados tiene que ser ahora. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Hermanos, el Señor todavía nos está visitando. El año agradable del Señor todavía está entre nosotros. El día en que el Señor está paseándose entre los gentiles y está diciendo qué quieren que haga en medio de ustedes. Los estoy visitando, ¿qué es lo que desean? Un milagro, ahí va, Espíritu Santo, ahí va, salvación, ahí va, escribir su nombre en el libro de la vida, hecho, aleluya, gócense conmigo, que los estoy visitando. Pero escuche esto, todo el que visita, tarde o temprano se va, ¿sí o no? Si yo voy a visitarlo a su casa, usted sabe que en cualquier momento me tengo que ir. Ya la visita de Jesús entre los gentiles está terminándose. Y entonces Él se volverá a su pueblo. Y cuando llegue ese final, hermanos, no quedará ni raíz ni rama, sino que aquel día que viene lo sorprenderá. ¿Sabe qué quiero yo decirle al Señor en esta noche? Señor, cuando tú termines tu visita entre los gentiles, yo quiero irme contigo. Yo quiero irme contigo. Yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero ser parte de ese pueblo que se va, porque lo que viene a este mundo, hermano, no es nada de desear. Yo quiero estar prendido del Señor en estos últimos días y lleno del poder de su Espíritu Santo. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos de ustedes tienen el don del Espíritu Santo? A ver, levanten ambas manos. Manténganlas levantadas. Vamos a hacer un ejercicio espiritual ahora mismo. Quiero que todos los que tienen el don del Espíritu Santo, que van a ser quitados de aquí para que aparezca el hombre de pecado, comiencen ahí donde están sentados a hablar en otras lenguas. Y cuando ya no aguante más, póngase de pie entonces. Dile: Señor, lléname de pie a cabeza. Lléname. Ya pronto se llega el día en que mi Cristo vendrá a levantar a su pueblo que le ha servido en verdad. El
Señor Jesús. Ya la visita se está terminando, hermano. Aprovechate ahora que Él todavía está entre nosotros. Aprovecha que el Señor se mueve entre los gentiles. Hermano, ¿por qué no se chequea su Espíritu Santo en esta hora? De esos que estoy hablando, revísese a ver qué tanto de ese Espíritu tiene en esta hora.